A pesar de los numerosos acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán, constantemente se presentan nuevas confrontaciones entre estas naciones. La noche del 8 de octubre sucedió el más reciente, donde unidades azerbaiyanas desplegadas en la frontera con Armenia abrieron fuego inesperadamente contra las posiciones del ejército armenio. Como resultado del ataque, las unidades de las Fuerzas Armadas de Armenia reprimieron el fuego del enemigo mediante acciones de represalia y las posiciones del personal militar de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán fueron suprimidas. Según el Ministerio de Defensa de la República de Armenia, no hubo víctimas. Este reciente altercado muestra que a pesar de los innumerables acuerdos y reuniones, estos no alcanzan la paz. Desde enero de este año, prácticamente cada mes se llevan a cabo negociaciones que son rotas por posteriores confrontaciones. Cada nueva confrontación sumerge a estos vecinos en una espiral bélica cuyo único final será la guerra abierta. Cui bono, como dice una famosa frase de Seneca, a quien beneficia el crimen, ese es el autor. Siguiendo esa misma lógica, en este video vamos a analizar el porqué de este conflicto sin fin y quiénes son los beneficiados de que esta crisis entre ambas naciones persista y desate un conflicto en la región. Como siempre, le invitamos a formar parte de esta gran comunidad de seguidores de la geopolítica y a prestar mucha atención, porque lo que le presentaremos a continuación es información de importancia y una muestra más de que nuestro futuro huele a pólvora. En el centro de la disputa está la región de Nagorno-Karabaj. Es, de acuerdo con las fronteras reconocidas internacionalmente, una parte de Azerbaiyán, pero está poblada por personas de etnia armenia. La división cultural se extiende más allá de la política hacia la religión también. Armenia es un país mayoritariamente cristiano, mientras que Azerbaiyán es mayoritariamente musulmán. Ambos países formaban parte de la Unión Soviética antes de su disolución a finales de 1991. La disputa ha llevado a una guerra a gran escala en las décadas de 1980 y 1990, una guerra de 6 semanas en 2020 y enfrentamientos continuos durante décadas. Los dos países se culpan mutuamente por cada nuevo brote de violencia. Pero como vemos, a pesar de que presidentes como Vladimir Putin de Rusia, Emmanuel Macron de Francia y Recep Tayyip Erdogan de Turquía, entre otros, han mediado para detener la escalada, los conflictos persisten, cada vez más frecuentes e intensos. Y a pesar de que el conflicto entre ambas naciones se desata supuestamente por motivos étnicos, religiosos y territoriales, tras las cortinas existen muchos otros intereses que son el verdadero combustible de esta confrontación bélica. Una de las causas de estas últimas ofensivas de Azerbaiyán, motivada principalmente por Turquía, Israel y Estados Unidos, es obligar a Armenia a hacer más concesiones, específicamente en lo que respecta al tan disputado corredor de Zangezur y en Nagorno-Karabaj. Esta región es un punto estratégico porque por ella discurren oleoductos y gasoductos que transportan petróleo y gas natural desde el mar Caspio a los mercados mundiales y que pasan cerca del enclave disputado de Nagorno-Karabaj. Cualquier conflicto que se amplíe en esta zona podría poner en peligro tanto a ellos como a las esperanzas de Europa de aprovechar la región del mar Caspio para reducir su dependencia de las fuentes de energías rusas. Un enclave importante también para 3 potencias internacionales necesitadas de esos recursos y esos mercados. Turquía, miembro de la OTAN, que apoya a Azerbaiyán, y Rusia e Irán, tradicionalmente favorable a Armenia. Rusia es desde hace tiempo socio de Armenia. Le ha ofrecido ayuda a la hora de negociar con Azerbaiyán y es uno de sus principales suplidores de armamento. Por otro lado, Azerbaiyán también tiene varios países que le apoyan: Turquía, Israel y Estados Unidos. Los 3 figuran entre sus principales proveedores de armamento y compradores de petróleo, siendo Israel el principal beneficiario, ya que importa petróleo de Azerbaiyán para satisfacer gran parte de su demanda, mientras que por otro lado, Israel exporta armas a Azerbaiyán.
Desde hace tiempo, Irán ha expresado su descontento y sus críticas contra la relación de Azerbaiyán con Israel, especialmente en lo que respecta al comercio de armas. En términos prácticos, y a diferencia de lo que ocurre en otras arenas políticas, en este conflicto, Israel y Turquía están del mismo lado, ya que Ankara es uno de los principales soportes de Bakú. De hecho, el gobierno turco y los judíos de Azerbaiyán fueron los mediadores de esta estrecha relación con Jerusalén. Si bien Israel también mantiene relaciones diplomáticas con Armenia, las mismas no son tan fluidas debido a la influencia rusa y las armas que Moscú vende a los armenios. Otro punto a tener en cuenta es que la seguridad rusa en su flanco sur depende en gran medida de la estabilidad en el Cáucaso, hogar de 3 países, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Nada más estallar las hostilidades, el Kremlin destacó que Rusia mantiene relaciones de amistad con ambos países enfrentados, pero la realidad es que solo Armenia es miembro de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que opera como la OTAN en caso de agresión exterior. Además, el Kremlin reforzó su presencia militar en la zona al prorrogar hasta 2044 la permanencia de su base militar en Armenia, país que comparte 350 kilómetros de frontera con Turquía y 46 kilómetros con Irán. Tampoco se puede ignorar el papel de Irán, donde vive una numerosa minoría azerbaiyana y armenia, que algunas fuentes cifran en unos 20 millones de habitantes. Pero Azerbaiyán es socio estratégico de Israel, el archienemigo de Irán. Por ese motivo, Teherán mantiene una relación de socio con Armenia, uno de los pocos balones de oxígeno para la economía nacional debido al embargo turco. Aunque se vio obligado a negociar con Ankara un alto al fuego en Siria, Teherán no ve con buenos ojos un incremento de la influencia turca en el Cáucaso, ya que teme que acabe provocando una sublevación entre la minoría azerbaiyana en el norte del país persa y coloque a las fuerzas de la OTAN cerca de sus fronteras. Por su parte, Estados Unidos, Israel y la OTAN intentan constantemente iniciar conflictos en la región del sur del Cáucaso para desestabilizar a Irán y Rusia. Después de las recientes incursiones militares de Azerbaiyán en Armenia, hemos sido testigos de una serie de visitas del ministro de Asuntos Militares de Israel y del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita a Azerbaiyán, y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Armenia. Es obvio que Estados Unidos e Israel están tratando de provocar a Azerbaiyán para que ocupe y se anexione las regiones del sur de Armenia para expandir y conectar el territorio de la OTAN a través de Turquía hacia el este hasta el Mar Caspio, Asia Central y China dentro del llamado Corredor Panturano. Este es un intento de crear un corredor de la OTAN oeste-este a través de Turquía hasta las fronteras occidentales de China. Una nueva versión de la antigua gran estrategia del Imperio Británico de dividir Eurasia a finales del siglo XIX para mantener una presencia militar angloamericana en Eurasia, con el fin de desestabilizar los rivales geoestratégicos de Irán, Rusia y China. Esta vez están utilizando a Turquía y Azerbaiyán como punta y arma para implementar esta gran estrategia. Por supuesto, a diferencia del siglo XIX, hoy en día Irán, Rusia y China son potencias poderosas que no permitirán que se implemente este esquema. Estados Unidos, Israel y la OTAN apuestan por el régimen corrupto del clan Aliyev que gobierna Azerbaiyán como un dictador desde la caída de la Unión Soviética, instándolo a escalar el conflicto e iniciar otra guerra. Además, Israel y Estados Unidos tienen el territorio de Azerbaiyán como el puente estratégico para lanzar cualquier ataque aéreo o terrestre contra Irán. Luego de conocer todos estos aspectos, es más fácil entender por qué Armenia y Azerbaiyán no llegan a la paz verdadera y duradera, y en cambio, cada día aumentan más las hostilidades.